Hola, yo que tengo en el canal de Celeste Zero. Vamos a tirar el capítulo anterior. Toca meterse en esta huevada a ver qué cojones. Tanto el empleado que nos recibió como el personal de recepción ha desaparecido. ¿No te parece que todo esto es demasiado extraño, Yanagi? Sí, incluso tú has sido capaz de notar que hay algo extraño. Es porque todo esto es demasiado extraño. Sugiero que nos separemos para investigar. ¿Te parece bien, Miyabi? Hazlo. Juramasa, ve con Shukaku a la parte superior. Yanagi, tú y yo iremos al interior a echar un vistazo. Sin embargo, Shukaku, tú vienes conmigo. Bueno, con permiso. Cultivo de RB. Me fijé en algo cuando entramos hace un momento. No hay nadie usándolos, pero estas máquinas siguen encendidas. Todos se reúnen. Vaya, qué miedo da todo esto. Hace unos momentos había gran ambiente y unos segundos todo el mundo ha desaparecido. ¿Qué demonios está pasando? Demonios, como tú. Asada. Perdón, tenía que decirlo. No vamos a conseguir nada si seguimos mirando por aquí. Lo mejor sea que vayamos a echar un vistazo afuera. Sí, apoyo el plan. Y si no funciona tenemos que volver a... Uf, ahora mismo dudo que sea para posible volver a ningún lado. ¿Cómo? No hay nadie. Esto es un sueño y nadie. ¿Cómo es posible que no haya nadie en la Plaza Luciente? La Plaza Luciente que recuerdo, aunque viniera a las 3 de la madrugada por un aperitivo nocturno, el restaurante de soda picante siempre estaba lleno. Sukaku, las 3 de la madrugada es una hora en la que las niñas buenas están dormidas. A la próxima no te voy a dejar que comas en tan tarde. Vale. ¿Por qué están hablando de tan tranquilo en una situación tan extraña como esta? Se nota que son como uña y carne. Da igual, hay que investigar un poco, aunque ya no me queden muchas esperanzas. Iré a investigar la zona de tiendas. ¿Tú qué harás, Miyabi? Entonces yo iré a comprobar la situación de la misma en el aparcamiento. Yanagi ve con Tsukaku a echar un vistazo por el centro comercial. De acuerdo, cuando cada uno termine su investigación haremos una reunión para informar lo que descubrimos. Háblame por mierda. Esto es muy extraño. Tsukaku, ¿pasa algo con estos cubos de basura? Me he descubierto algo que no va muy bien. Los sándwiches de la Plaza Occidente no están ricos. Lo que estamos buscando no tiene nada que ver con eso, pero ¿por qué lo dices? Pues porque mucha gente ha tirado sus sándwiches. Mira, hay sándwiches a los que han dado un solo bocado en la basura. En este cubo hay un sándwich con un solo bocado y en este. Y en este también, incluso en este. Los han morido todos por el mismo sitio y las han tirado. Seguro que tienen que estar asquerosos, pero para que los hayan tirado ahí. Pero de verdad están tan malos. Ahora tengo curiosidad. No sé, no, ni se te ocurra tocar eso. No sigo buscando los cubos de basura. Cuando regresemos te pagaré algo rico. ¿Te parece? Me parece genial. Los cubos de basura son idénticos y contienen prácticamente la misma basura. ¿De verdad es necesario que haya tantos cubos de basura? Hay dos. ¿No era uno nomás? ¿Es descubierto algo fuera de lo normal, Miyabi? Sí, esto. Uno de los más largos que el otro. Eso es algo fuera de lo normal. Quiero cortarlos hasta que sea igual de largos. Con un corte será suficiente. No debes dañar lo que es propiedad pública. Esto tiene que ser alguna expresión artística con algún significado, ¿no? ¿Con qué significado? El árbol que destaca en el bosque lo derriban en el viento cuando enfoque. ¿Y cómo están seguros que significa eso? Eh, que ya no te apetece tanto cortarlo. Ya veo, tiene sentido. Realmente es un ojo de expresión artística para, no sé, lo haría como el culo. No creo como hubiera peso suficiente. Siempre ha sido así de
así estas artesanías? Creo que no. ¿He descubierto algo fuera de normal, Harumasa? Mira, Yanagi, estoy seguro de que hay un problema, ya sea con esta superficie podotáctil o con mi conciencia. ¿Qué quieres decir con eso? Que está mongolo. ¿De verdad no te das cuenta? ¿No ves que esta superficie podáctil cruza la calle? ¿Alguien podría salir herido? Ya sé lo que quiere decir esto. Eso es el que tu conciencia empieza a fallar por haber falta tanto trabajo. Pensaba que estabas intentando defender esa superficie podotáctil. Hablas en serio, no te pases. ¿Quién crees que ha estado elaborando tu informe de ausencia? ¿Y quién los ha estado justificando? ¿Y quién te ha rellenado la solicitud de vacaciones? Jeje, te cagaron. Gracias, Yanni. Perdona por causarte tantas molestias. Me alegro que te hayas dado cuenta de las molestias que causas. Porque no he hecho absolutamente nada de lo que he dicho por ti. Cuando concluya la operación, no olvides completar todo lo necesario, ¿eh? ¿Lo estás diciendo en serio? Eso sí es que pasarse. Ya nadie nunca se había parado a pensar lo grande que era la presa reciente. Al estar completamente vacía, todos los sonidos y olores y su calidez, toda la presencia, la ausencia de la vida y la vitalidad desaparece. Lo que queda es la extraña sensación de que produce ver el lugar como si fuera una carcasa. Es como si... フォローの中にいるみたいですね。副課長、人の心を読むのはやめてください。僕なんかもう怖くなってきたんで。ハルマサってば無人のルミナスクエアが怖いの？僕はね、総角ちゃん、君のママに休暇届がことごとくカンパされるのが怖いって言ってるの。ママ？総角、今はお姉ちゃんしかいないよ。各自状況を共有しましょう。課長、収穫はありましたか？一切皆無。人の子一人いないようだ。私が刀を抜いたにもかかわらず、カメラを向けたり、一緒に撮ってくれと願う者が現れない。Esta niña es tonta. 総角も本当に誰もいないよ。ここでかくれんぼしたらお腹がグーグー鳴るまで隠れてられる気がする。あれというか、さっきから一回も鳴ってないかも。なぎね、どうして？あちこち走り回ったのにちっともお腹が減ってない。総角のお腹壊れちゃった？総角ちゃんさ、何でもかんでも副課長に聞かなきゃダメかい？今ここで何が起こっているのか聞きたいですか？僕の推理言ってみろ。新エリートに恐ろしい疫病が蔓延したんですよ。それも爆発的に。僕らが戦闘テストをやってる間にルミナスクエアの人たちは避難しちゃったんです。じゃあ僕らはそう、誰もいないこの場所に隔離されたウイルスの保菌者ってわけで。 Uy, Plaza, escucho los fuertes de una gran calidad como lo... ¡Puta madre, no lo oí! 月城さん、課長にもぶたれたことないのに。違いますよ課長、今殴ってくれって意味じゃないんで、拳を下ろしてくださいって。確かにこれは昨日の夜に見たビデオのお話ですよ。だからって引っ叩くことないじゃないですか。すみませんでした。痛かったですか？あ、痛かったかですって。意地悪な担任みたいなこと言って、そんなもん痛い痛くない。おかしいな、何の感覚もないんですけど。なるほど。無人のルミナスクエア、ファンに追いかけられない課長、お腹の減らない総角、そして数角を失った浅場隊員、数千人の市民を一瞬で移動させたと仮定するより、我々に問題が起きていると考えた方が自然だと思います。つまり
我らは、はい、ここはまだバーチャル空間かと。何か理由があってログアウトすることができなかったのでしょう。なるほど。それならもろもろ合点がいく。総閣たちの脳みそ危ないの？心配ありません。万一に備えてセーフモードをオンにしましょう。技術マニュアルにあった方法を覚えていますから。さっきは頭のおかしいことを言ってすいませんでした、副課長。今後どんな任務だろうと本を丸暗記するあなたを応援します。それと最高のヘアコンディショナーを献上するってことで水に流してください。そうですか。ならカーリッシュの新作がいいです。各位、まずは HIA キャリアセンターに戻りましょう。他にログアウトの方法がないか試してみないと。Episodio, mi. Anda.セーフティーモード起動。さあ、皆さんの番ですよ。総閣、こちらへ来てください。今行くね。Uy. 総閣、朝場隊、急に何を。違うの、ナギネ。体が言うこと聞いてくれないの。総閣ちゃんの言う通り、体が何か別のものに操られてるみたいだ。そんな。じゃあ課長はご無事ですか？ご無事ではないな。5分ばかり前からお前たちを切りたくてたまらない。柳、任せて、みやび。やはりここは現実ではない。何者かが私たちを出すまいとしているようです。対フォローロッカー、新エリートの英 Hijo de puta. あいにくこの世界では誰も貴様らを必要としてい Si る。 te mato. このマークは一体。貴様らにはここにいてもらう。脳みそが死に至るまでな。総閣、やっと目が覚めたんですね。どこか痛みますか？頭がまだ痛い。テストシステムの通覚フィードバックが完全にオンになっているみたいですね。すみません。先ほどは皆さんを確実に止められるよう少々手荒にしましたから。大丈夫。頭が痛いのはナギネのせいじゃないよ。もっと前から痛かったもん。ふむ、我らに起こった状況は皆同じか。頭に強烈な痛みが走ったと思ったら体が言うことを聞かなくなって仲間を攻撃し始めた。ええ、確信を持って言えそうです。我々がまだ VR システムからログアウトできないのはアクシデントではなく何者かの意図的な介入の結果だと。何せ皆さんが意識を失っている間に敵はこちらを脅迫してきたぐらいですからね。浅ましい限りだ。そこから素性をたどれそうか。今は推測することしか。ですが我々に情報を提示してくるやり方からして少なくとも敵は VR システムの一部制御権を乗っ取っていま No す。 sale con todo. Mogola. つまりこのまま助けを待つのは現実的じゃなさそうですね。とはいえ警察に動いて万一向こうの罠にはまったりしたら。でも誰もいないのにどうやって罠なんて仕掛けるの？ここは仮想空間。我々は感覚を同期させているだけのデータ的実態に過ぎない。敵方がシステムを掌握しているなら
それはこの世界の神も同然だ。なんであれ思いのままだろう。ですが敵はあえて存在を隠すことなく自らが脅威であることを伝えてきました。あたかも私たちがそう信じることが狙いであるかのように。どういうことです？脅威の何たるかがわからなければ恐れることもできませんから。意図的にその能力を誇示し、このシステム内で他にどんなことができるのか私たちが絶えず疑うよう仕向ける、そういう目的あっての行為かと。私たちの動きを制限しておきたいようですね。そう判断したゆえを聞こう。敵はデータ的実態を殺害することで我々を脳死に至らしめると脅迫しました。先ほどのように体の制御を奪って同士打ちさせたのもそれが狙いかと。ですが本当に VR システムの全権を掌握しているならよほど効率のいい手段がたくさんあるはずなんです。自殺命令、データの強制削除、破壊、ウイルスの埋め込み、この領域ごと消去する。 Esta es un agente secreto, a mí no me そう engañó. した手段を取らないのでは Es la できない detective, のだとしたら detectivosa, 権限の掌握は la que hace detectivesco. こういう可能性もありますよ。副課長ほど性根が曲がってないからそんなの思いつかなかったっていう。ありえません。なぜなら彼らが対峙しているのは我々対フォロー6課なのですから。わざわざ我々をバーチャル空間に閉じ込めるようなことをしたのは現実世界では太刀打ちできないと判断したからでしょう。特に新エリートで当代最年少のうつろ狩りなんて、私が敵であればなおさら手段を選ぶことはできません。向こうが虚勢を張ればそれはかえって盤面上の不確かな余白を浮き彫りにするだけです。私たちにできることがまだあるという証明とともに。副課長殿、あなたは僕が出会ってきた中でも一番に疑り深い人ですよ。そんなあなたが憶測だけでこんな危なっかしい決断をするところ僕は見たことがない。ええ、確かに私自身あなたが出会ってきた中で最も慎重な人間であると胸を張って言います。今お話ししたことはそうした人間の口から出たものだと理解してください。無謀ゆえにリスクを冒すのではなく、それほど状況は逼迫しているのだと。生き延びるため私たちから行動を起こす必要があります。柳、お前が春政に対してここまで真剣に取り合うのは久しぶりだな。我々がロッカに集った最初の日を思い出す。皆さん、私を信じてくださいますか？ No. やれやれ、副課長殿がそこまで言う。春政が言ったように、柳、すべてはお前の推測に過ぎない。ナギ姉の尻尾が下がってるよ。しかし私は信じる。ありがとうございます。具体的な動きですが、皆さん。ええ、覚えてますよ。はい。それでは、とあるすべてのテストエネミーを倒す。なるほど。テストステージに戻り。そうです。現時点で判明している情報に基づいて、相手はシステム権限を使って必ずや私たちを死地に追い込むような手を打ってきます。ヒガのリソース差はもちろん、向こうと違いこちらに失敗は許されません。そうした点において私たちと他の科を分かつ者は何もありませんが。ナギ姉、心配なことでもあるの？いいえ、心配をしなければ。聞こえていますか？頭を隠してお尻を。 ¿Y ahora? Tipo de RB. Te vas a meter en una simulación dentro de otra simulación. Y así. O sea, lo que quiere hacer es causar un bucle haciendo que se buguee todo esto. ¿O qué? Porque si no, la va a estar cagando y va a estar
una simulación dentro de otra simulación dentro de otra simulación, haciendo que la simulación explote y pueda que no salgan. Aunque tal vez lo más probable es que sí salgan. Ah, bueno.違う場所になったよ。どうやら敵はステージを操作する権限を持っているようですね。La Bornes. Dale. Morite. テストターゲットを発見しました。前方にいます。Ni para acá, Gil. あれなんだまだ動けるのか。いや、急所をあれは発確したかかな手応えだった。エネミーデータを改ざんしたのでしょう。敵の仕業ですね。Tutorial de jugador, datos de sujeto de pruebas. Me puede datos internos de los enemigos. Ok. いずれも規格外の相手です。皆さん気を引き締めてください。Y para acá. 成功です。お手伝いに来たよ。見てて。回避成功。Tucson. Turutuki. Para acá. 長引くだけ不利になります。先にターゲットを追いましょう。私が行く。 Venga para acá la concha de su madre.連携成功です。Quieto, mamarracho. Vení. いい連携ですね。そろそろ怒りますよ。無理ゲー相手でもこの余裕。自分が恐ろしくなってきちゃいましたよ。実に痛快だった。 Venga para acá. Venga para acá que lo masacro. 随分戦闘を避けますね。ターゲットの一体に違いありません。ね。見つけた。
Dale. Referencia. Soy Robot creo que era la referencia. ¿Cuál era la película esta? De Will Smith. De Will Smith, la película. Pero no me acuerdo. 現実に戻る方法を教えなさい。さあ。貴様らは永遠に出られん。なんだ教会のお部屋に戻ってああ疲れたナギねやったね。グッジョブですねさすがだ。 No lo he logrado porque si están en una sala de simulación, en la sala del coso, significa que siguen en la puta simulación. Golo. Llego, así que como conseguimos el enemigo muestra sus debilidades. Ya nadie, tu hipótesis era correcta. Yo ya lo dije, estamos seguros de que había que escuchar a Nagi. Amoromasa, ni se te ocurra volver a discutir con ella. Oye, solo estaba poniéndome con argumentos razonables. Discutir no está bien. De acuerdo, de acuerdo. La próxima vez obedecerá a Yanagi sin replicar. ¿Contenta, Sukaku? Contentísima. Eres el mejor. Muchas gracias a todos por confiar en mí. A jugar por la reacción del enemigo parece que nuestra estrategia ha funcionado. Si todavía conservamos nuestra fuerza, propongo seguir persiguiendo al enemigo. Tenemos que darnos prisa. Hagámoslo. Cuando más tardemos, más difícil se va a poner la cosa. Bien, entonces preparémonos para volver a entrar a la etapa de prueba. Sí. A ver. Yo quisiera gastarme las cositas de acá, pero quiero ahorrar para las siguientes dos. Me gustaría tirar por esta también. Pero 47 indecisiones. Me voy a borrar al final. Tras un breve momento para prepararse, todos están listos para pronunciar las palabras clave y avanzar a la siguiente prueba. 皆さん、テストを開始するための合言葉は覚えていますね。覚えてるよ。なんかかっこいいやつでしょ。街を食べ歩き満腹にならんみたいな。総閣、私の記憶ではやや異なる。そう、妖魔を滅する邪悪の光たれ。ああ、これで La niesta sabe la puta madre. 100%課長が言いたいだけなんだよなそれ正しくは都市を守るため光とならんですよ。あの浅場隊員が業務に必要なことを覚えていてくれるなんてとても嬉しいです。今回も合言葉を唱える大役はあなた Le に dijo 譲りましょう。 bruto. あさてはみんな自分が言いたくないからってすっとぼけてたんじゃ。はいはい今回は僕が唱えますからあっち向いててもらえませんか。 Estafaron. Jajaja. 都市を守るため我浅場春正は光とならん。 Al por si las pruebas empieza a sonar un extraño rugido de datos cargando. Una mezcla de resistencia y vergüenza. Aromasa se queda quieto sin saber muy bien qué hacer. Se deja llevar, un halo de luz artificial cubre su cuerpo, haciendo que su entidad virtual se haya convertido un poco a poco en pequeños bloques pixelados, hasta que acaba fusionando con la luz blanca. Poco después... あれなんでステージが始まらないんです。僕合言葉間違えましたな。 Se volvió un backbone. これはみんなどうして僕を見つめてというか見下ろしてるんだ。そもそもなんで僕は語尾がんなに。浅場隊員。何言ってるんです副課長。かかってるんだか。 Aromasa da vuelta y se queda frente a la pared. En el reflejo de la puerta, a ver figura choncha y adorable que devuelve la mirada.
春政がボンプに。いや、ちょっと待って。どうして僕の体は。いやマジでなんで僕がボンプになってんだ。元の体だってまあまあ不便だったけど、こんな短い腕と不吉祥な体じゃ何の役にも立たないんだ。春馬さん、元気出して。こんな時にかける言葉じゃないだろ。あの時の小賢しい情報官よ。貴様は周りの全てを破滅に引きずり込んでいる。計画は順調、策略が功を奏した。敵が好きに見せた。全て妄想に溺れた者のざれ言だ。貴様の愚かさには本当に助けられたぞ。あの戦いで私は十分なデータを集めることができた。このシステムの制御も貴様らの体もHermano maloso. 私のものとなりつつある。お仲間たちのデータはもうモデリング済みだ。ゆえに私はバックグラウンドで彼のデータを少々最適化させてもらった。その男の脳が死を迎えるのもそう遠くないことだろう。あなたは何が目的なんですか？言っただろう。これは無敵の対ホローロッカーへ送る私からの復讐だ。弓使いはほんの手始めに過ぎない。次はそこの公に、その後は星見家の誇り、そして最後は貴様だ。小賢しい情報官。貴様は特別に残しておいてやろう。その目でじっくりと見てもらおう。貴様に導かれたお仲間たちが一歩一歩どのように。 Se escucha un golpe ensordecido en el momento en que Chugaku levanta al Bangu Harumasa y lo estampa y pega contra el monitor, interrumpiendo de inmediato los susurros de la víbora. 総格？こんなやつの話聞かな。本当は何言ってるのかよくわかんなかったけど、あいつがわざわざおせっかいしに来た。あのさ、総格ちゃん、だからって僕をテレビにぶん投げることないんじゃない？テレビが復元されていく。言っただろう。ここのシステムは私のものになりつつある。私は間もなくこの世界の神になるのだ。¿Y para qué le sirve esto? 私が治れと命じればそれは治り、貴様らの滅びを望めばそれは確定事項となる。よくわかりました。今さら理解したところでもう手遅れだ。つまりあなた自身が認めたということです。システムの Qué bruto. 完了しておらず、ここのルールを変えられるような力もないのだと。技術マニュアルのルールがまだ有効だと確認できてよかったです。すべてのテストエネミーを倒せばシミュレーションは強制的に終了する。私たちの進む方向は間違っていないようですから、有用な情報を提供してくださりありがとうございます。お仲間の死体を見るまではわからんようだな。それが貴様の判断なら私が予想した以上の愚かさだ。次に会う時も同じ笑みを浮かべていられることを祈ろう。 Que suicida. Si lo tiene todo listo, puedes comenzar la prueba de RP. Todo listo. Ya podemos entrar a la etapa de prueba. Espero un momento, Miyabi. Me gustaría decir unas palabras. Creo que ya sé lo que quiere decir. Este enemigo no para de provocarnos diciendo mentiras. ¿Cómo lo puede amenazar a Nagi con la muerte cerebral de su compañero con todo lo que se preocupa? Por muy clara que tengan las cosas, es imposible que no se derrumbe. Es algo terrible. No puedo dejar que esta persona terrorice salga con la suya. Cuanto más se niegue a pelear, más pelea le vamos a dar. Pero quizás eso es precisamente lo que quiere. Pensamos que es como si fuera una partida de ajedrez. El enemigo está planeando su siguiente movimiento. Si ahora mismo no tenemos suficiente información, así que no podemos descartar ninguna posibilidad. Entonces, ¿sigues teniendo tanta confianza todavía en tu hipótesis? Yo puedo confesarles algo. Realmente nunca he confiado mucho en mi hipótesis.
No es más que reconfortante que oír eso. Se siente que tiene más posibilidades de entrar en estado de muerte cerebral. Pero entiendo que te queda algo por decir, ¿no? Por supuesto, soy el oficial de inteligencia de visión número 6. Prefiero elaborar mi hipótesis basándome en información objetiva antes de inventarme delirios arrogantes. Sin embargo, estoy preocupada por ustedes. Me preocupa que este sea un error que manche el inmaculado historial de la división número 6. Lo que dijo el enemigo, de verdad, estoy tan preocupada que me duele el estómago. Pero no voy a permitir que lo que dijo a mí afecte a mi confianza. No puede destruir algo que no existe en primer lugar. Lo único que sé es que la información objetiva sigue siendo la misma. Es más, toda la nueva información que hemos descubierto refuerza mi hipótesis. Pero eso les sigo rogando que confíen en mí. Sin embargo, se me ocurre una pequeña sugerencia para la situación actual. ¿Qué sugiere? ¿Qué sugerencia? Miyabi y Sukeko, en la siguiente pelea intentan gastar la menos fuerza posible. Yo me encargaré de luchar. El Bangu Harumasa no tiene nada que hacer en una pelea ahora. ¿Eso quiere decir que vas a pelear sola? Pero eso no es muy peligroso. Ya activo de modo seguro. El enemigo no puede acceder al sistema, ni almacenar o modificar mis datos. Lo más seguro es que entre yo en combate. No me parece bien, pero tiene razón. Gracias entonces. En el momento de que me transforme en la luz y persiga al segundo enemigo. Pobre Bangu. Se llevó la peor parte el Bangu. Si funciona romper la pared. やりましたね。気のせいじゃなければ僕は誘い込まれてます。今は追いかけて倒すしかないでしょ。時間の無駄です。 Bueno. Vení, bicho de mierda. Uno grande, Me cago en tu madre. Listo. Piumba. 副課長、ここにも壊せる壁が。近道をしましょう。 Hijo de puta. 即戦即決です。 背後です。
cago en tu madre.無意味なあがきです。Creo que 月城さん、あそこ。総閣、みやび。そんな、これでは向こうに行けない。ボスのデータを盗まれちゃダメってナギレイが言ってた。ここは総閣に任せて。総閣ちゃん、覚悟決まってるんだ。けど僕らどの道そう長くは。ちょっと月城さん、やばいやばい、行かれてるんだ。ナギネ。柳、私は大丈夫です。早くそこを離れてください。Cojones. 言ったはずだ。貴様のあがきなぞここでは無意味だと。無意味？本当にそうでしょうか。こんな風に人をいたぶって私たちが探していたテストエネミーとはあなたですね。クソ！月城柳！ステージクリア。Ha. 総閣はナギネのこと信じてたよ。2匹目もやっつけたんだもん。もうすぐ私たちの勝ちだね。仲間の戦いを指を加えて見ているだけとは、なんとも歯がゆいものだな。お前が無事でよかった。副課長、こんな時くらいカッコつけたらどうです？私はただの事務方ですから。とか煽り散らかしちゃいましょうよ。煽るも何も実際私はただの事務方ですから。それにしても浅場隊員はポンプになっても大活躍ですね。皆さんどうして急に黙ってしまったのですか？憎い。貴様が憎い。たかだか情報官ごときが何度も何度も私の計画を。あなたでしたか。テストエネミーが最後の一体になっていても立ってもいられなくなりましたか。あなたの計画もいよいよ水泡に帰す一歩手前ですね。傲慢な女だ。貴様のお仲間がその時まで持ちこたえられると思っているのか。私は彼らを信じています。あなたは彼らの強さを何も分かってい Uno es ま un せん。 bango. お仲間に教わらずとも歯の浮くようなセリフが言えるじゃないか。事実を述べたまでです。データや地形の不正な操作をはじめあらゆる手を尽くしてもあなたは私たちには勝てなかった。時には諦めるのもあけぼ兵士の知恵ではないでしょうか。そうだな。今回ばかりは貴様と同意見だ。時には諦めるのも知恵だろう。あら、こんなに物分かりのいい悪役は久しぶりですね。おとなしくすれば交流中ちゃんとしたカツ丼を食べられるよう計らってあげてもいいですよ。総閣がつまみ食いしないようにするのは大変なんです。諦めると言ったのは貴様のことだ。貴様の介入がなければ私はとっくにあの3人を始末できていた。
だから貴様のことはしばらく諦めてそちらに集中するとしよう。待って、何をするつもりですか？これ以上邪魔をするな。私の世界から出ていけ。待ちなさい。Ta madre, la botaron. 待ちなさい。月城さん、私は月城さん、ようやく Ta madre. Se quedó sin poder volver. Y ahí vienen los protas, ¿no? ¿Dónde estoy? Tu capitana Tushihiro. Gracias al cielo, por fin te has despertado. Ya veo, así que el resto aún no ha regresado. Lo que te voy a decir ahora es una suma importancia. Por favor, escucha con atención. Vale. La conciencia de mis compañeros están atrapados en el mundo virtual. Están bajo amenaza. Por favor, necesito que llames a la CSA de Han. Solicito un equipo de expertos en ataque cibernético, personal médico. Antes de que llegue el personal de refuerzo, necesito que bloquee la entrada del centro de reclutamiento. Prohíbe por completo la entrada y la salida de cualquier persona. Entendido, puedes estar tranquila, yo me encargo de todo. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito, se fue toda la mierda. Queridos ciudadanos, amigos de la asociación, usuarios fieles del sistema RB y usuarios avanzados. Usuarios avanzados, agradecemos a todo el mundo apoyo y entusiasmo para pedirme disculpas. Sí, sí. Pasaron cosas. Resumidas cosas, pasaron cosas. Pasaron cosas, muchacho. Está lagando esto. Ring, ring. Trabaja de mierda. ¿Qué estará pasando? ¿Qué pasa? No es nada, no te preocupes, Fed. Es solo que me parece que ocurre algo raro ahí. ¿Algo con el centro de reclutamiento de la asociación? Sí, la edición número 6 entró en el centro de reclutamiento y aún no se la ha visto. Incluso han cancelado la rueda de prensa a la que iban a acudir. ¿Habrán sufrido algún accidente de la división número 6? Está haciendo un gran escándalo en la red proxy. Hay que estar atentos. Te diría que te interesaría bien. Ada, analiza las palabras clave de la información de la red proxy. Mándame una notificación si hay algún avance. Para la clave división número 6, centro de reclutamiento de la asociación Hoshimo Miyabe y también Tsumaki Yanagi. Que aplica Vela, así que se trata del miembro número de división número 6, pero tiene sentido. ¡Eh! 25, broma, la puta madre, qué tacaño que son. Recomendado. Voy a ser rápido las misiones del día. Porque siempre se me olvida. Siempre se me olvida. Qué bonito. Hola, perro. Dale, concha, toma de... Voy a dormir, carajo. Desperté nada más para esta huevada. Pobrecito. ごきげんよう。疲れを癒すティンズスペシャルはいかが？またどうぞ。迷った時はコーヒーを飲みに来てください。 ¿Cuánto llevo?
Ah, pues llevo 50 minutos. Bueno. A ver. Voy a dejarlo acá. Dale like, comentar, utilizar ese. Un besazo. Y chao, chao. Hasta la próxima. Bye. Antes que termine el video, ¿alguien se va a ir sin suscribirse, darle like, comentar o compartir? ¡Yoshi! ¿Alguien más? ¿Hay otro? Díganme.